Bien, tenemos aquí lo que son determinantes de orden 2. Dice que este se obtiene al determinar el producto de los elementos de la diagonal principal y adicionándole el opuesto del producto de los elementos de la diagonal secundaria. ¿Okay? Vamos a ver cómo resolvemos esto. Una forma bien simple. Debo tener claro lo que es diagonal principal y diagonal secundaria. En la diagonal principal debo recordar que se trata de una línea, por ejemplo, los elementos que están en este sentido, aquí en esta línea. Y ahí tenemos la diagonal principal. Y los elementos entonces que están en esta línea, cuando trazo de una esquina a otra, vamos a decirlo, ahí tenemos los elementos de la diagonal secundaria. ¿Ok? Entonces, ¿qué me dice la regla? ¿Qué es lo que debo hacer? Dice, se obtiene al determinar el producto. Usted tiene que tener claro qué significa producto, qué es eso. El producto no es nada más que el resultado de una multiplicación. Entonces dice que voy a determinar el producto, o sea, que voy a multiplicar. Ahora, ¿a quién voy a multiplicar? Sigo leyendo. Dice, voy a determinar el producto de los elementos de la diagonal principal. Me detengo ahí. Entonces dice que voy a obtener el producto de los elementos de la diagonal principal. Nos vamos aquí y observamos. Vimos que esta es la diagonal principal y observamos los elementos que están en ella, ¿verdad? En ese caso tenemos el 3 y el 1. Entonces voy a obtener el producto de esos dos números, que significa que vamos a multiplicarlo. Vamos a decir 3 por 1 y marcamos aquí el resultado, igual a 3. Seguimos leyendo. Dice, de los elementos de la diagonal principal, y luego dice, y adicionándole, adicionar, eso es suma. Yo tendría dos opciones aquí. Puedo marcar el signo de la suma, si quiero, ¿verdad? De acuerdo a la regla, marcaría el signo de suma, pero también es opcional no marcarlo. Y entonces seguir leyendo para ver qué voy a marcar. Dice, y adicionándole el opuesto del producto de los elementos de la diagonal secundaria. Entonces aquí me está hablando de otra palabra, opuesto. Recuerda que el opuesto de un número es, por ejemplo, si usted tiene un 20, el opuesto es negativo 20. Si usted tiene negativo 15, el opuesto es 15, ¿verdad? Positivo. Si usted tiene negativo 3 cuartos, el opuesto va a ser 3 cuartos, positivo. A eso que le llamamos opuesto. Si una cantidad está positiva, su opuesto va a ser la misma cantidad, pero negativa, ¿verdad? El mismo valor absoluto de las cantidades, una positiva y la otra negativa. O una negativa y la otra positiva. Eso es lo que es opuesto. Por ende, entonces, me dice aquí, adicionándole, como dije, si quiero marco el signo de la suma, pero no es obligatorio. También puedo hacerlo entonces. Y dice el opuesto del producto de los elementos de la diagonal secundaria. ¿Cuáles son los elementos de la diagonal secundaria? Estos que están aquí. En este caso 5 y el 2. Bien, y podemos observar 5 y 2. Obtenemos el producto de esos dos elementos. Digo 5 por 2 es igual a 10. Pero aquí me dice que voy a adicionar el opuesto del producto de los elementos. O sea, el resultado que yo obtenga de la diagonal secundaria, aquí voy a escribirlo, pero el opuesto de él. Entonces, 5 por 2 me da 10 positivo. El opuesto, de acuerdo a los ejemplos que le dije, va a ser negativo, menos 10. ¿Ok? Bien. Y ya simplemente aplicamos reducción de términos semejantes y ahí vamos a obtener nuestro determinante. ¿Cómo se aplican reduciendo esto? Aquí lo que tenemos, puedo hablar de reducción de términos semejantes o realizando la operación de números enteros. ¿Ok? Para este caso,
vamos a decir operaciones con números enteros. Recuerde cuando usted revisó allá y decíamos que 3 menos 10 le da como resultado negativo 7. Bien, si alguna pregunta respecto de por qué negativo y así sucesivamente, entonces tiene que ir a las operaciones con números enteros. Bien, veamos el segundo ejemplo, ya dándome la explicación un poquito más rápida, más directa. Y en el primero hice todas las aclaraciones, vamos a decir. Bien, entonces me dice, lo primero es, multiplicamos los elementos de la diagonal principal, en este caso, 2 y negativo 4. Entonces digo 2 por negativo 4 me da negativo 8. Observe que en la diagonal principal, el resultado, ese producto se queda con el mismo signo, no cambia. Aquí me dio 3 por 1, 3 positivo y así quedó positivo. Aquí me está dando 2 por negativo 4, negativo 8 y lo dejo como negativo 8. Ahora, voy con la diagonal secundaria. Los elementos son negativo 3 y el 1. Pasamos línea, ¿verdad? Decimos negativo 3 por 1 le va a dar como resultado negativo 3. Pero como se trata de la diagonal secundaria, entonces a este producto se le debe cambiar el signo. Me dio negativo, negativo 3 por 1 da negativo 3. Entonces cambiamos a positivo. Más. Colocamos el signo de igualdad y aplico mi operación de números enteros en esta parte. Digo negativo 8 más 3 da como resultado negativo 5. Simplemente eso es lo que vamos a hacer en los determinantes de orden 2. Diagonal principal, la multiplicamos, escribo el resultado tal como me dé. Diagonal secundaria, multiplicamos y el resultado se escribe pero con el signo contrario a lo que me dé la multiplicación. Vamos entonces ahora a lo que son determinantes de orden 3. Vamos a ver este determinante ahora de orden 3. Nos dice la regla, vamos a subir un poquito más aquí. Esto. Nos dice, en este caso, agregamos las primeras dos filas al final del determinante. Luego, se multiplica en forma de diagonal principal y secundaria, aplicando las condiciones anteriores de la matriz 2 por 2. O sea, matriz o determinante. ¿Verdad? Recuerden que los determinantes son de las matrices. O sea, eso es una matriz que se obtienen esos determinantes. Bien. Si calculamos aquí, entonces me dice que debo agregar las dos primeras filas. Lo ideal es copiar otra vez este determinante. Lo voy a copiar todo igual. Vamos a hacerlo. Vamos a pasarlo. Déjame ver si esto me permite hacer un copiado. No, voy a hacer eso. Para no dar mucho rodeo, voy a hacerlo de esta manera. Voy a copiar mi determinante. Entonces, vamos a buscar acá. Coloco esto, hago esto, vengo aquí, coloco un determinante. Bien, este es un determinante 3 por 3. Como me pide agregar las dos primeras filas, significa que ahora yo voy a tener 5 filas. Porque voy a tener las 3 que ya están, 1, 2 y 3. Entonces, esta y esta deben repetirse otra vez. Entonces voy a agregar, voy a hacer el formato para que poderlo copiar bien. Y voy a agregar entonces una. Y ahí me va a permitir las dos. Entonces, bien, ¿qué vamos a hacer? Voy a escribir todos los números que están aquí en este determinante. Normal, 3, 2, 1. Vamos aquí, la otra fila tiene 0, 2, negativo 5. La otra fila tiene negativo 2, 1 y 4. Entonces, me dice la regla que debo agregar las dos primeras filas.
Entonces, estas dos filas vamos a repetirla aquí. Entonces, vuelvo otra vez. Repito, el 3 que está aquí. El 2, lo repito acá. El 1, repetimos aquí. 1. Vengo aquí con la segunda fila. El 0, lo colocamos. El 2, lo coloco aquí. No, entonces me lo coloqué donde no es. Este es su espacio. El 2, ¿verdad? El negativo 5. Lo llevamos a esta posición. Y ahí, si usted observa, esta fila 3, 2, 1 se repite aquí. No, aquí cometí un error. Disculpen. E3, por eso es bueno siempre revisar. 4 y es un 2. Entonces, vuelvo otra vez. La primera fila tiene 3, 2, 1. Y vamos aquí entonces, 3, 2, 1. Aquí estoy repitiendo. La segunda, 0, 2, negativo 5. Segunda, 0, 2 y negativo 5. Bien, entonces ahora continuamos. Esto es igual. Y entonces vamos a aplicar ya el proceso de lo anterior. Pero ¿qué pasa? En la anterior solamente había una diagonal principal y una diagonal secundaria. Aquí vamos a tener varias diagonales. Varias líneas, disculpen, no son diagonales, en forma de diagonales. Entonces, observe, vamos a hacerlo de esta manera para que usted pueda visualizar cada línea, ¿verdad? Hacerlo así. Esta sería una. Ahí tendríamos una línea. Aquí tenemos la otra, ¿verdad? Y aquí tenemos otra más. Cada línea siempre va a unir tres números. Empezando siempre del primero aquí arriba. Tres números, 3, 3. Si sigo para acá, se darán cuenta que si trazamos otra línea, solamente voy a tener dos números. Por eso no puedo seguir más. Bien, hacemos el cálculo. Estas están en forma de diagonal principal. Entonces vamos a multiplicar y tomando las mismas consideraciones del caso anterior. Digo 3 por 2, 6 por 4, 6 por 4, 24. Eso es positivo, queda igual, positivo. Aquí tenemos 0. Cuando en una línea hay un 0, no importa en qué posición esté, ya ese cálculo va a dar 0. Porque recuerde que todo lo que usted multiplica por 0 le da 0. O sea, digo 0 por 1 igual a 0. Por 1 igual a 0. Y como es 0 el resultado, no voy a averiguar el signo, sino que simplemente de una vez voy a poner el signo de la suma, preferiblemente. Continuamos aquí. Negativo 2 por 2 da negativo 4. Negativo 4 por negativo 5 igual a 20 positivo. Entonces colocamos más 20. ¿Ok? Ya ahí hicimos los cálculos de todos los elementos que están unidos en la línea en forma de diagonal principal, ¿verdad? 3, 2, 4, 0, 1, 1, negativo 2, 2 y negativo 5. Ahora vamos entonces a colocar línea, pero ahora en el sentido de la diagonal secundaria. Recordamos, cuando multiplicábamos en el sentido de diagonal secundaria, entonces se le cambia el signo al producto, al resultado que me da. Entonces, venimos de aquí, desde 1 siempre, de arriba. Voy a tener esos tres números. ¿Ok? Vamos a hacer la otra unión. Desde negativo 5, vamos a tener esos 3. Desde 4 vamos a tener 3 números más. ¿Bien? Ok. Y ahí tenemos. Vamos a continuar aquí. Multiplicamos 1 por 2 igual a 2. Por negativo 2 igual a negativo 4. Pero esto pertenece a la diagonal secundaria. Por ende, en lugar de poner negativo, que fue lo que me dio la multiplicación, colocamos lo opuesto, cambiamos entonces, sería positivo 4. Veamos aquí entonces, negativo 5 por 1 me da negativo 5. Negativo 5
por 3, negativo 15. Otra vez el resultado me dio negativo, debo cambiar entonces a positivo, negativo. Recuerde, si este resultado me da positivo, entonces aquí hubiese aparecido un signo negativo. Pero como los dos me dieron negativo, pues lo cambio a positivo. Continuamos. En la otra línea tenemos 4 por 2 por 0. Aquí vemos que hay un 0. Entonces ya eso me va a dar 0. Pero podemos decirlo. 4 por 2, 8. Y 8 por 0 igual a 0. Recuerde que cuando me da 0, ya aquí no tengo que estar pensando si es principal, si es secundaria, ni nada. Puedo ponerle el signo de suma de una vez, automáticamente. Bien. Esto es igual entonces, aquí, déjame crear espacio para que pueda ponerlo todo lineal. Esto es igual y entonces aquí aplicamos nuestras operaciones con números enteros. Vamos a tener 24 más 0 igual a 24, más 20 igual a 44, más 4 igual a 48, más 15, tengo 50 igual a 63, más 0 igual a 63. ¿Ok? Y ahí tenemos ya nuestro resultado de determinantes de orden 3. Puedo quitar, bueno, cuando ustedes lo estén haciendo en su cuaderno no es necesario trazar esa línea, pero sí en su mente debe saber que están ahí. Si se le acomoda, pues usted la traza de una forma suave, de tal manera que los números se puedan ver y que luego la línea no le confundan para visualizar si el número es negativo, si es positivo y así. Sin más nada, bendiciones.